El día que llovió balas en Santa Marta. Crónica de Álvaro Cotes, Córdoba. El hecho se registró, más exactamente, durante una noche calurosa, en un sector céntrico de la ciudad. Nadie en la vecindad se lo esperaba. Duró 45 minutos. Yo lo sé, porque los conté en el reloj que estaba colgado en el centro de una de las paredes de la casa donde conviví con mis padres y hermanos mayores. Tenía en ese entonces 14 años de edad, y cursaba el quinto de primaria en la Escuela Francisco de Paula Santander. Pero para conocer el porqué de aquella lluvia de balas, y única en su especie, es necesario contar lo que sucedió 9 horas antes, concretamente a las 12 meridiano de ese mismo día, en otra zona residencial de la urbe. A esa hora del mediodía, en el barrio Manzanares, cuyo nombre se debe al río que atraviesa y desemboca en la bahía de la capital magdalenense, además que es uno de los más viejos de Santa Marta y posee una posición privilegiada dentro de la ciudad, al pie del mencionado afluente y muy cerca del mar, un hombre mató a otro, el cual acababa de bajarse de un automóvil para comprar en un establecimiento comercial unas bebidas alcohólicas. El matador también se movilizaba en otro vehículo y una vez cometió el crimen, huyó rápido con rumbo desconocido. La mayoría de los samarios que conocieron después ese hecho de sangre por los noticieros de las emisoras locales que existían en Santa Marta para esa época, nunca se imaginaron que aquel asesinato sería el causante del aguacero de balas más largo que ha tenido Santa Marta en toda su historia. Creo que ni la propia policía de la urbe lo supo, y fue un secreto hasta varias horas más tarde, luego de que se produjera la prolongada precipitación balística inigualable. También debo aclarar que, ese mismo día, pero por la tarde, un joven estudiante de medicina, con apellido italiano, había estado celebrando junto a la familia su regreso a casa tras culminar el tercer semestre en una universidad de otra ciudad lejana. El futuro médico residía también por el sector céntrico de Santa Marta, cerca de donde se registró la referenciada lluvia de balas. Era apasionado, alegre y divertido, como todos los chicos de su edad por esos días de la década de los 70. Además, le atraía el peligro y más si estaba con unos tragos encima. 5 minutos antes del inicio del diluvio de plomo, él decidió en medio de su borrachera visitar a unos guajiros que residían por esa zona céntrica, famosos por toda Santa Marta y el país, debido a que sostenían una guerra a muerte con otra familia del mismo lugar de origen. Eran exactamente las 9:15 de la noche. La mayoría de los moradores del sector céntrico se había recogido muy temprano como era la costumbre entonces. Recuerdo muy bien que el pequeño abanico viejo y acabado en el cuarto donde yo a esa hora me encontraba leyendo un libro, para tratar de conciliar el sueño, echaba un aire tibio que en lugar de refrescar, sofocaba. Había un silencio tan rotundo que se alcanzaban a escuchar las olas del mar a unas 9 cuadras distantes. De pronto, comenzó el chaparrón de tiros. Al principio, nadie pensó que se demoraría mucho, por cuanto en ocasiones anteriores nunca sobrepasaron los 5 minutos o fueron muy fugaces. Pero en la medida en que transcurrió el tiempo y el traqueteo, no paró, y fue cada vez más incesante. Nos imaginamos que cuando cesaran las ráfagas, íbamos a encontrar en las calles del sector una cantidad grande de muertos regados por todos lados, pero no fue así, porque al cabo de esos larguísimos 45 minutos de terror por la intensa lluvia de balas, y cuando ya pudimos salir de nuestras casas, empezamos a descubrir lo que realmente había acontecido. La familia del muerto de las horas del mediodía, en el barrio Manzanares, se había atrincherado desde flancos distintos alrededor de la vivienda de los famosos guajiros, a la espera de que alguien de ellos se asomara siquiera para atacarlos con sus armas de fuego. Sin embargo, como conocían muy bien la sed de venganza de sus enemigos, la familia guajira sabía que los iban a atacar en cualquier momento de ese día, y por eso estaban encerrados en la residencia desde que supieron de la muerte del familiar de sus enemigos a manos de un miembro de ellos. Y cuando sus enemigos vieron que llegaba una persona, el joven estudiante de medicina, a la casa de los guajiros residentes en el sector céntrico de la ciudad, iniciaron la lluvia de balas. Y 20 minutos más tarde de que se acabó la lluvia de balas, cuando por fin arribó al sector toda la policía, cuya sede a 8 cuadras aún sigue en el mismo lugar, fue entonces cuando los vecinos del sector residencial céntrico de la urbe y de otros barrios cercanos pudieron salir de sus casas para cerciorarse de lo que había dejado aquella inolvidable lluvia de balas. Solamente se encontró a una persona sin vida en medio de la calle. El joven estudiante de medicina que había llegado a la casa de la familia guajira a saludar. Al principio, no nos explicamos ese resultado pírrico, después de oír tantas balas disparadas. Luego, a lo que escuchamos las versiones de una parte de los involucrados en la prolongada balacera, supimos el cómo y el porqué de aquella tremenda balacera de casi 1 hora.
Los testigos protagonistas de la contienda balística aseguraron que la causa había sido el asesinato en el otro sector de la ciudad por las horas del mediodía y confirmaron que el único muerto, tras el alargado tiroteo de aquella noche terrorífica, no tenía nada que ver ni siquiera con el origen de la conocida vendetta que ese día tuvo aquel otro episodio de los muchos que hubo en la ciudad por culpa de ellos mismos. Fue el único muerto que hubo, pese a que llovieron más de 1000 balas esa noche en Santa Marta. El joven estudiante de medicina que solo había ido a saludar, y de quien se dijo después, recibió la primera de la lluvia de balas, la cual se le incrustó en la cabeza. Desde entonces, aquel tiroteo sigue siendo el de mayor récord de balas usadas en cualquier ciudad del país, e incluso del mundo, con las que no solo le perforaron el cráneo a una inocente víctima, sino también las fachadas a varias residencias, y las latonerías y vidrios a numerosos autos estacionados en las calles, e incluso a la misma noche, que ese día quedó como un colador.